Bienvenido a la casa del Señor. Gloria al Señor. Qué bendición poder ver a este pueblo unido en la presencia del Señor. Le ruego que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. El versículo 32 habla de conocer a Dios. Y el título de este mensaje es Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Si lo tiene, se puede poner sobre sus pies y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo leemos otra vez. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos convoca en esta mañana para recibir de ti tu buena palabra, la palabra exhortadora, fortalecedora, que abre los ojos y que nos da entendimiento de cómo actuar en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por los invitados esta mañana, porque yo sé que tú los trajiste con propósitos eternos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salude a su vecino, dígale, conoce a tu Dios. Gloria a Dios. El libro de Daniel es un libro profético, un libro de escatología. Y en el capítulo 11 está hablando de reyes, está hablando de profecías que se cumplieron con Alejandro Magno. Y el versículo 32 habla de cómo un rey blasfemo, profanador del templo, odiaba al pueblo de Dios y compraba lealtades con halagos y amenazas. Pero ahora Daniel está revelando una palabra poderosa que va para aquellos que no son comprables, para aquellos que no son seducibles, para aquellos que no violan el pacto. Ahí Daniel está profetizando algo que se cumplió en los tiempos de Macabeos, parcialmente, porque dice la historia de Macabeo que cuando Antíoco Epifanes profanó el templo y ofreció un cerdo a Zeus en el templo del Señor, los macabeos se levantaron. Los macabeos dijeron: nosotros no nos vamos a rendir ante este Dios, este rey pagano. Y le hicieron la guerra a Antíoco Epifanes. Y la historia de los macabeos se cuenta como una de las historias de una banda de cristianos que eran valientes. Y hasta el sol de hoy, los macabeos son considerados una rebelión fuerte que peleó por su fe. Así que este texto más o menos está hablando de también de los macabeos, pero esta palabra profética también se cumple hoy en día. Dice la Biblia
Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí está hablando de tres cosas poderosas que quiero revelarle en esta mañana. Número uno, el conocer a Dios. No está hablando de aquellos que vienen a la iglesia. No está hablando de aquellos que saben mucha letra. No está hablando de gente que sabe mucha doctrina. No está hablando de gente que sabe apologética, hermenéutica, exégesis y todas esas cosas que son muy importantes y que si usted quiere aprender, vale la pena aprenderlo porque eso le va a ayudar a poder entender mejor la palabra del Señor. De hecho, ya vamos a comenzar el nuevo cuatrimestre de la Universidad Shalom, así que si usted está interesado, matricúlese. Esta propaganda es gratis, nadie me está pagando por eso. Pero la Biblia dice que conoce a Dios, conoce a tu Dios. Y la palabra conocer allí viene de la palabra hebrea, que es la misma palabra que se utilizó para cuando Adán conoció a Eva. La misma palabra que se utilizó cuando conoció a Eva y dio a luz a Abel y a Caín. Lo que nos indica a nosotros es que conocer a Dios no es conocimiento de letra, no es conocimiento de pensamientos, no es conocer a Dios a través de la biblioteca, es conocer a Dios íntimamente, es conocer a Dios en la profundidad, en la comunión, en apartarse con Dios, en el tiempo de oración, en el tiempo de llanto, de quebranto, en el tiempo donde yo me aparto solamente con Dios, donde yo estoy en la oscuridad con Dios para que su luz inaccesible venga sobre mi vida. Estoy hablando de que el conocer a Dios no es conocimiento de logo, sino de intimidad, de presencia, de altar, de fuego, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra de comunión es un encuentro con Dios, es encontrarse con el Creador, es poder decir: yo conozco al Señor no por lo que me han dicho, sino por lo que yo mismo he percibido. Es tener la revelación, el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es saber discernir entre tantas doctrinas y tantas cosas que salen hoy y que todo el mundo interpreta como le da la gana. Hay que tener un discernimiento, hay que saber qué es correcto y qué no es. Porque muchas cosas que salen hoy en internet parecen buenas. Y entonces uno tiene que, entre cosas buenas, tiene que discernir qué es lo correcto. Pero eso no se logra a través de técnicas. Eso no se logra a través de formas humanas. Eso se logra a través de la intimidad con Dios. Hay decisiones que hay que tomar que parecen buenas. Dice la Biblia de que nosotros tenemos que escudriñar por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Porque hay cosas que parecen buenas, pero su fin es de muerte. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuándo algo es bueno y cuándo es malo? Solamente cuando estamos en la presencia del Señor, Dios revela lo que está oculto. Dios te puede hacer ver lo que no se ve. Dios te puede hacer oír lo que no se oye. Es a través de la presencia del Espíritu Santo cuando tú puedes discernir los espíritus. ¿Alguien me está escuchando? Discernir el espíritu es poder ver el mundo tal como es espiritualmente. Porque dice la Biblia de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay cosas que parecen buenas porque es un ángel el que te lo está diciendo. Son cosas que parecen buenas, pero si no hay discernimiento de espíritu,
tú no te vas a dar cuenta de que es Satanás vestido de ángel. Aleluya. Porque a veces la gente, las mujeres más que todo son seducidas cuando viene alguien vestido de blanco, con cara de ángel, a decirle versículos bíblicos, y se convierten momentáneamente al Señor y después se desaparecen. Ya cuando ya tienen lo que quieren, ya se van. O muchas veces se casan y después ya no quieren venir más a la iglesia. Pero antes de tomar una decisión, ora a Dios, métete en la cámara secreta, métete en la intimidad con Dios, encuéntrate con el Creador, deja que Dios te muestre las cosas. El conocimiento viene de una experiencia sobrenatural. No es decir a alguien, aquí está Dios, es yo conocerlo yo mismo. Conocer a Dios en la intimidad, en la oración, en la búsqueda, en el ayuno. Oír la voz de Dios en lo profundo del corazón. Pero me llama la atención que la Biblia dice que cuando tú conoces a Dios, de ese conocimiento brotan dos cosas. Del conocimiento de Dios, de la intimidad con Dios, del encuentro con Dios, salen dos cosas poderosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ahí en el texto lo dice. ¿Cómo? Ahí en el texto dice que cuando tú conoces a Dios, te fortalecerás y harás proezas. ¿Alguien me está escuchando? Léalo en el versículo 32. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Pero en otra versión dice, se fortalecerá y hará proezas. Santo. Y cuando la Biblia dice que se fortalecerá, que es lo que dice se esforzará, pero más me gusta la otra versión que dice se fortalecerá. Porque la fortaleza que está hablando aquí no es humana. No es una fortaleza que viene a través del gym, del ejercicio, de las pesas. Es una fortaleza no humana. Es una fortaleza que Dios te da en los momentos necesarios, en los momentos indicados. Es la fortaleza que Dios le dio a David cuando era un jovencito y tenía que enfrentar a un gigante. Y cuando él vio que ese gigante estaba lanzando vituperios al pueblo de Israel, David se fortaleció en el Señor y dijo: ¿quién es este incircunciso para que venga aquí a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Y David se enfrenta a un gigante con una fuerza sobrenatural. No era una fuerza humana, porque si fuera una fuerza humana hubiera claudicado. Pero hay una fuerza que viene en tu debilidad. Por eso Pablo dijo: hay poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay una fuerza sobrenatural que viene cuando tú estás en la presencia de Dios. Cuando estás en la intimidad con Dios, Dios te da fuerza que tú no tenías.
¿Cómo es posible que alguien esté enfermo y todavía siga dándole gloria a Dios? Y le diga al doctor, lo que usted está diciendo no es cierto. Ciertamente yo viviré y glorificaré al Señor. Aleluya. Es una fuerza que sale del corazón de Dios. Es la fuerza que tuvo Esteban cuando lo apedreaban. Él decía: veo al Señor y a Jesucristo sentado a su derecha. Una fuerza para resistir los golpes, una fuerza para resistir los vituperios del mundo. Es la fuerza que hace que alguien no se venda. Aló. Es la fuerza que viene cuando todo el mundo prefiere seguir de amigos con el mundo y tratar de pasar por alto algunas cosas porque tú tienes que ser tolerante. Así que no hagas eso. Mejor mantente tranquilo, no seas radical. Pero cuando hay gente que está en la intimidad con Dios, a ellos no le importa lo que la gente diga, no le importa los vituperios del mundo, no le importa agradar al mundo. Se va a parar firme y va a decir al pecado: pecado, aunque me llame radical. Es la fortaleza que viene cuando tenemos que decir lo injusto y reclamar la justicia, cuando nadie quiere meterse en eso. Cuando la gente dice: no te metas en eso porque eso no trae gente. No te metas en eso porque eso no trae diezmo a la iglesia. Y hay muchos pastores que han optado por no mencionar adulterio, ni homosexualismo, ni nada de pecado en la iglesia, porque se me van los adúlteros. Porque tengo muchos homosexuales que son diezmadores. Pero dice la Biblia que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es de muerte. ¿De qué me sirve llevar a una congregación grande y poderosa al infierno cuando Dios está diciendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino? Dígale que está a su lado: la fuerza viene de Dios. Cuando la Biblia dice que el conocimiento, la intimidad con Dios trae fortaleza. El diablo y el mundo te dice: no vale la pena estar peleando por eso, esta gente nunca van a entender. Mejor acomódate. Mejor tranquilízate. Pero hay una fuerza que me dice a mí que debo pelear. Hay una fuerza que me dice a mí que Dios es verdad. Que el mundo no puede darte lo que Dios te da. Aleluya. Porque cuando tú conoces a Dios, no hay nada que el mundo te pueda dar. Así que yo no tengo por qué agradar al mundo, porque el mundo no me puede dar lo que Dios me da. Aleluya. Porque yo he conocido al Dios que abre los mares. Porque yo conozco al Dios que resucita a los muertos. Porque yo conozco al Dios que derriba los muros. Así que si yo conozco a ese Dios, yo no tengo nada que buscar en el mundo. El mundo no me puede dar nada. Aleluya. Dígale que está a su lado: mi fuerza viene de Dios. 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 Alguien reciba fuerza en esta mañana. Recibe fuerza en esta mañana. Tu fuerza no viene del hombre. El mundo no te puede dar nada. Porque si tú tienes al Dios que abre caminos en el desierto,
Si tú tienes el Dios que apaga fuegos impetuosos, si tú tienes al Dios que cierra la boca de los leones, entonces el mundo no te puede dar nada. Aleluya. Aleluya. Le dijeron a Daniel: deja de orar. ¿Por qué metieron a Daniel preso? Porque conocía a Dios. Y como lo conocía, él dijo: yo no puedo dejar de orar. Porque el que conoce a Dios sabe que el mundo no le puede hacer nada. El que conoce a Dios sabe que Dios está por encima de todo. Y le dijeron: te vamos a meter preso si tú no sigues orando. Si sigues orando, te vamos a meter preso. Y Daniel dijo: que me metan preso, porque yo conozco a Dios. Y lo metieron preso y lo tiraron a un pozo lleno de leones. Pero mi Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones, porque hay fuerzas que vienen del cielo para resistir la prueba más dura. Aleluya. Y si tú estás pasando por tu noche oscura, por tu trago amargo, agárrate de Dios, porque la fuerza viene del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo creo que alguien aquí se está fortaleciendo. ¿Habrá alguien aquí que se esté fortaleciendo? Es que la fuerza viene de Dios. No estoy hablando de una fuerza física, estoy hablando de una fuerza sobrenatural. Una fuerza que el mundo no te puede dar. Es la fuerza que tenía Sansón. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? ¿Quién? ¿Quién? No fue Dalila. No fue Dalila. Por eso usted tiene que conocer a Dios. Dice la Biblia que fue un hombre. Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Pero cuando tú conoces a Dios, aunque te corten el cabello, tú puedes clamar a ese Dios todopoderoso para que tenga misericordia. Aleluya. Porque la fuerza viene de Él. Aleluya. Su fuerza viene de Él. Dice la Biblia de que el Señor derribó los muros de Jericó. El Señor resucitó a Lázaro. La palabra fortaleza viene de la palabra hebrea gabar, que significa ser valiente, prevalecer, ser más fuerte que la circunstancia. De modo que no importa qué circunstancia tú estés viviendo, el Dios Todopoderoso tiene una fuerza sobrenatural para tu vida que puede llevarte al otro lado en victoria. Santo, santo, santo. Y de esta misma palabra es que el apóstol Pablo saca una revelación. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese Cristo es el que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Estoy hablando de que Él resucita a los muertos. Si Él resucita a los muertos, Él me fortalecerá para el día de su venida. Aleluya. Aleluya.
Toca a su vecino, dígale, recibe fuerza de Dios. Cuando conoces a Dios, las batallas no te destruyen. Alguien diga amén, recíbalo. Cuando conoces a Dios, las pruebas no te debilitan. Al contrario, las pruebas te fortalecen. Porque entre más pruebas tenemos, más fuertes somos. Alguien que alabe en medio de la prueba. Por eso yo digo que los hijos de la unción se fortalecen de las pruebas. Nosotros comemos pruebas. Nosotros nos comemos a los gigantes. Nosotros nos hacemos más fuertes en medio de la batalla. Alguien que alabe la gloria del Señor. Por eso las pruebas no te debilitan, sino que te hacen brillar. En medio de la prueba, Dios se glorifica. Pero el conocer a Dios también hace que brote otra virtud. Y es la proeza. Y cuando hablamos de proeza, a veces la gente se imagina un hombre corriendo con una Catalina y lanzándose hacia el otro lado. La palabra proeza viene de la palabra hebrea shayil, que significa hacer hazañas de valor, obras de poder, proezas militares en el sentido espiritual. Hay gente ahorita mismo haciendo proezas. En China, la gente no puede leer la Biblia libremente porque lo meten preso. Un niño en estos días lo metieron preso por tener una Biblia, un niño de 6 años. La gente tiene que unirse para oír la palabra en lugares ocultos. Y un grupo de cristianos viajó 12 horas para poder congregarse en un lugar con un misionero americano. Y cuando llegaron allá, él le pregunta: ¿por qué ellos viajaron de tan lejos? Y ellos dijeron: es que nosotros no podemos reunirnos libremente. Él siguió el culto y leyó un versículo de Tesalonicenses, y él vio que una hermana tenía un pedazo de Biblia y se lo pasó a otra, pero ella lo recitaba de memoria, y eso le llamó la atención. Al final él le pregunta: ¿cómo es que te sabes todo ese capítulo de memoria? Dice que yo estuve en la cárcel. Y en la cárcel a nosotros nos traen pedazos de la Biblia, hojas de la Biblia. Y tenemos que memorizárnoslo para poder pasárselo a otros, para que otros sean bendecidos. Y muchas veces los guardias se dan cuenta y nos quitan los pedazos de Biblia, pero no pueden quitarnos lo que ya nosotros tenemos en el corazón. Y ella dice: nosotros no hemos aprendido la Biblia de memoria a causa de la cárcel. Y habían 20 chinos allí, y él le pregunta: ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel? Y 18 levantaron la mano. Por causa del evangelio habían estado 18 metidos en la cárcel. Y ahora él le pregunta: ¿y ahora qué hacen? Dice: nosotros discipulamos a otros. ¿Y cuántos discípulos tienen? Dice que ellos sacaron un cálculo
que tenían casi 20 millones de discípulos, arriesgando su vida, predicando el evangelio en un lugar donde se prohíbe la palabra. Y al final los chinos le dijeron al misionero: ora por nosotros para que nosotros podamos tener cultos como ustedes, ir libremente a la iglesia. Y él le dice: no, yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar para que la iglesia nuestra sea como ustedes. Porque en la iglesia que yo tengo, la gente no le cuesta ni una hora llegar y no van. En la iglesia que yo tengo hay aire acondicionado, hay sillas confortables y todavía la gente se queja. Nosotros tenemos que orar para tener una iglesia que sea fortalecida por el Señor, que conozca a Dios, que vaya más allá de la prueba, de las dificultades, que nada de esas cosas los pueda vencer, porque va a llegar un momento donde la marca del anticristo va a ser obligatoria, y si tú no conoces a Dios, vas a ser seducido, comprado para aceptar la marca y vas a ceder. Pero cuando tú conoces a Dios, no importa lo que te hagan, no importa lo que te paguen, tú no vas a ceder ante el poder del enemigo, porque tú sabes que Dios hace proeza, aleluya, porque Dios fortalece con una fuerza sobrehumana. Y la Biblia habla de gente que hizo proezas, pero en la actualidad hay gente haciendo proeza en Corea del Norte. Gente que no puede congregarse, pero aún así hay gente filtrando la palabra de Dios. Hay gente de Dios en todas partes que no se rinden, que no son manejables, que no son comprables, que no son seducidos. Hay gente de Dios que tienen la fuerza de Dios, que conocen al Señor, aleluya. Necesitamos ese entendimiento de Dios. La Biblia habla de hombres de Dios que hicieron proezas. En el libro de Hebreos dice la Biblia: Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice: cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 33, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreo enumera hombres de Dios que hicieron proezas, mujeres de Dios que vieron la gloria de Dios mediante resurrección de sus hijos, hombres de Dios que fueron apedreados, aserrados, y ninguno se rindió porque conocían a Dios. Y el que conoce a Dios sabe que Dios es poderoso para darle mucho más abundantemente de lo que pide o entiende. Aleluya. Esos son proezas. Esos no son fuegos artificiales en los cultos. Esos son vidas transformadas por el poder de Dios. Esos son demonios que son expulsados, enfermos que son sanados, cautivos que son liberados. Y todo en el nombre de Jesús. Pero también estamos viviendo aquí en este tiempo. Estamos viendo proezas de mujeres divorciadas, solteras, que claman por sus hijos y sus hijos vuelven al Señor. De mujeres y hombres que se paran firmes peleando por su matrimonio. Dios está haciendo proezas. Estamos viendo cómo gente se levanta de la enfermedad, de las camas de los hospitales, cómo gente se sana de los cánceres, porque alguien fue y les predicó, alguien le puso la mano. Estamos viendo proezas. Hay gente que va a las cárceles y que muchas vidas son transformadas a causa del poder de la predicación. Diga conmigo, proezas. Hay gente que no se rinde. Viejitos que a pesar de su edad están predicando en las calles, dando el último suspiro por el servicio del Señor. Hay gente que no se para. Hay gente que no se rinde. Hay gente que está haciendo proezas, que está ayudando al mendigo, al necesitado, llevándole comida, haciendo proezas. No tienen nada, pero Dios siempre les suple. Recuerdo la historia de un famoso predicador que puso un comedor infantil, y un día las hermanas que alimentaban a los niños le dicen: pastor, para mañana no hay nada, no hay pan, no hay leche, no hay nada. Y él le dice: vamos a orar. Y comenzaron a orar.
Y al día siguiente las hermanas se levantaron juiciosamente para hacer el desayuno, pero no había nada. Y le volvieron a decir: pastor, ¿qué hacemos? Y él dijo: vamos a orar. Vamos a orar. Y mientras oraban, alguien tocó la puerta. El lechero llegó y le dice: pastor, mi carro se dañó, la leche se va a dañar si Dios no la regalo. Vi el comedor y dije: mejor se la doy a ellos. Y le dieron la leche. Y la hermana le dice: pastor, ¿qué hacemos ahora? Y él dice: vamos a orar. Y mientras oraban, alguien tocó la puerta. Era el panadero. Y el panadero dice: yo iba a repartir el pan a la otra ciudad, pero recibí una llamada urgente y tengo que regresarme, pero el pan se me va a perder. Mejor se lo doy a ustedes. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está haciendo proeza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Él lo hizo ayer, Él lo hará también por ti hoy. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él no se muda. Él es poderoso. Su poder es el mismo que ayer. Aleluya. Conoce a tu Dios. Alguien que se pare y diga: yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Pero yo no quiero conocerlo de oída. Yo quiero conocerlo, como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mi corazón, mis ojos te ven. Si usted se levantó, póngase de pie, camina al altar y diga: yo quiero conocer al Señor. Yo quiero conocer a Dios. ¿Dónde estabas tú, oh Job, cuando le puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú, oh Job, cuando yo hice que la cabra montés pariera? Cuando le puse nombre a las Pleiades de los cielos. Oh, nos falta mucho por conocer a ese Dios. Ese Dios que hace proezas. Ese Dios que fortalece en medio de la prueba. Ese Dios que te quiere levantar cuando ya no hay nada que hacer. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios de cambios. El Dios que transforma. Que cambia el corazón de piedra en corazón de carne. El Dios que hace nuevas todas las cosas. El Dios de oportunidades. El Dios que te da fuerza cuando ya tú estás cansado. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy te levantas con fuerzas nuevas. Hoy te levantas para hacer proezas para Dios, para cumplir con el llamado, porque fuiste escogido desde la fundación del mundo. Porque el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe. Sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti.
escuchándote hablar y llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Aquí está Dios. Tú lo puedes sentir en tu corazón. Tú lo puedes llamar. Clámame a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Clámale a Él. Él puede cambiar tu circunstancia. Él puede darte vida donde hay muerte. Rompiendo el silencio. Él puede resucitar lo que se murió. No hay nada imposible para Él. El que conoce al Señor se fortalecerá y hará proezas. Se fortalecerá y hará proezas. Hoy es un día de fortaleza. Hoy es un día para hacer proezas. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Sé que me haría. Porque vas a encontrar a Dios en la intimidad. Vas a encontrar al Señor en el ruego. Vas a encontrar al Señor en la intercesión.